Güey, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla, Agustina Girón, los saludamos. ¿Cómo está usted? Hola Luis, Agustina, buen día, Buen ¿cómo día, están? ¿qué tal? Bueno, entre 3.500 y 4.000 obras públicas están paralizadas y se perdieron más de 100.000 empleos, dijo Weiss. Efectivamente, son entre 3.500 y 4.000 obras, estimamos nosotros, con fondos nacionales paradas y hemos perdido cerca de 100.000 empleos, exactamente. Mm. Y hablaron esto con el gobierno nacional porque hace 2 días estuvo aquí, sentado, al lado, el presidente Javier Milei y dijo, la obra pública va a seguir así como está porque es sinónimo de corrupción. A ver, lo Palabras hemos más, palabras escuchado. menos dijo eso. Y ya lo debe haber Sí, sí, escuchado usted. lo sé porque lo he escuchado en otras oportunidades. Hemos hablado con el gobierno nacional respecto a la obra pública parada. Lo que dice el presidente está claro y obviamente no lo comparto, pero más allá de eso, el ministro de Economía, que tiene a cargo también de infraestructura, lo que nos ha dicho es que las obras están paradas hoy porque el principal objetivo del gobierno hoy es que cierren las cuentas fiscales, bajar el déficit, llegar a un superávit, bajar la inflación, y en ese sentido tiene que disminuir una serie de gastos, a pesar que estos son contratos, por supuesto, vigentes y firmados. Ahora la obra pública va a quedar paralizada y cuando estas cuentas fiscales del gobierno estén en orden, empezarían o continuarían algunas obras estratégicas que no están definidas. Esto es lo que nos dicen en el ámbito del Ministerio de Economía. Sí, el ministro Guillermo Francos nos dijo exactamente lo mismo aquí en diálogo, ¿no? Con el Observador 107.9. Se lo preguntamos y nos planteó eso, que incluso podría llegar a volver la obra pública en el segundo semestre, también con algunas obras muy particulares. Esto si la economía avanza, ¿no? Si la inflación baja, si las arcas del Estado comienzan a engrosarse. Sí, bueno, por eso digo efectivamente que por un lado el presidente es muy taxativo y enfático en decir no va a haber más obra pública, la van a hacer los privados. Cuando usted habla a nivel ministerial, Francos es un ejemplo, hay algunas obras que continuarían, porque por otro lado quiero señalar que es muy bienvenida la inversión privada en infraestructura, creo que es absolutamente necesaria, y si hubiera empresarios dispuestos a invertir en infraestructura, me parece que ayudaría mucho al desarrollo del país, pero en el mundo desarrollado, que tienen una vasta experiencia de inversión privada en infraestructura, la inversión privada no supera el 15%, el 85% restante es inversión pública, en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, simplemente porque hay infinidad de obras de infraestructura que no tienen retorno para el capital privado. Entonces, obviamente, a esos lugares el capital privado no va, y ahí es donde tiene que estar el Estado. O sea que lo que usted quiere decir es que es positiva la inversión privada para la obra pública, pero no debería suplir la obra pública que hace el Estado, en todo caso complementarla. Claro, la palabra no es que no debería, no podría suplirla, porque, repito, hay la inmensa mayoría de las obras de infraestructura en el mundo, quiero señalar, no solamente en Argentina, no tienen retorno para que un inversor esté interesado. Voy a dar un ejemplo muy rápido para entender lo que digo. El Estado Nacional tiene 40.000 kilómetros de rutas asfaltadas. Las únicas que se pueden hacer cobrando peaje porque tienen volumen de tránsito suficiente son los accesos a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de Córdoba. Los 39.000 kilómetros restantes no tienen suficiente volumen para poder pagar la enorme inversión que significa hacer una ruta, y por lo tanto no hay repago para la inversión vía el peaje. Por lo tanto, ahí no hay capital privado posible. Y eso es un ejemplo. Después podemos hablar de las escuelas públicas, de los hospitales públicos, etcétera. Ahora, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Usted sabe que en la Argentina pasaron cosas, ¿no? Desde los cuadernos de la corrupción hasta el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y que terminó con condenas a una expresidenta. En
En la Cámara eso hubo un mea culpa, hubo una limpieza de todo lo que había ocurrido en años anteriores. Sí, respecto a eso quiero señalar dos cosas. Primero, la Cámara como institución no estuvo involucrada en ningún proceso del que usted menciona. Otra cosa es, algunas empresas socias de la Cámara sí lo estuvieron y están en un proceso judicial que terminarán culpables o inocentes, lo dirá la justicia, pero son empresas y no la institución. No obstante lo cual, a raíz de lo que pasó, la Cámara tomó una serie de definiciones para instruir a sus asociados sobre normas de compliance, sobre cursos de compliance, sobre tribunales de ética. Tenemos un tribunal de ética conformado por personas de primer nivel nacional e internacional en temas de compliance. En fin, hemos hecho una serie de cosas como institución para instruir a nuestras empresas de cómo funciona el mundo del compliance, que es lo que se usa en todo el mundo para tratar de evitar este tipo de prácticas. Otra pregunta de los años que pasaron, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández, mucha obra pública, no toda obviamente, ¿no? Pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en vez de pasar por grandes empresarios conocidos de la construcción, pasaban por los movimientos sociales o por dirigentes sociales. ¿Usted tiene una opinión formada al respecto? ¿Usted se refiere a obra pública hecha por movimientos sociales? Exactamente, o sea, lo que es, digamos, entre comillas, la pequeña obra pública, que también es el bacheo, el asfalto de alguna calle, en el conurbano, lo hacían muchas veces dirigentes sociales o movimientos sociales sin experiencia en la construcción, dejando afuera a las empresas históricas. Sí, esto es una larga batalla que la institución nuestra viene dando hace tiempo, porque lo que usted menciona es claramente una competencia desleal entre las empresas constructoras formales que pagan impuestos, que tributan impuestos a ingresos brutos, IVA, ganancias, etcétera, contra cooperativas, que son básicamente las que hacen el tipo de obras que usted menciona, que están justamente exentas de todos los impuestos. Lo que ha hecho la institución demuestra que la diferencia solamente desde el punto de vista de los impuestos entre una empresa formal y una cooperativa es del 45% a favor de la cooperativa, obviamente. Eso hace que sea absolutamente imposible competir entre una y otra, y por eso nosotros no estamos de acuerdo con que se hagan este tipo de obras a través, no quiero hablar, me refiero a través de cooperativas, porque no solamente los movimientos sociales han armado cooperativas, hay otro grupo de personas que también lo han hecho, y bueno, repito, estamos en desacuerdo porque es una competencia totalmente desleal. Gustavo Weiss, muchas gracias por la comunicación. Un placer, buenos días. Era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Va a dar que hablar, ¿eh? Muy interesante las definiciones, ¿eh? Sí. Muy interesante lo que te contestó de Francos, lo de Milei y lo de las cooperativas y los movimientos sociales. Sí. Vamos a las noticias, 8 de la mañana. Felicitaciones a la producción. ¿Se dan cuenta que al final hay que creerle a nuestro productor vegano? Dijo, tenemos al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y no nos tiró un ladrillo. Nos tiró una nota. Es un genio. A esta hora, así están las cosas. Noticias en un minuto.